Muy buenos días, jefe superior de la Policía Nacional en la Comunidad de Madrid, general al frente de la primera zona de la Guardia Civil, señoras y señores de los medios de comunicación, bienvenidos, bienvenidas una vez más a esta delegación del Gobierno de España en Madrid para esta rueda de prensa que significará el balance de la evolución de la criminalidad en la región a lo largo del primer semestre de 2025, sin menoscabo de que después podamos analizar algunas cuestiones que puedan resultar de actualidad y de su interés. Miren, quiero enviarles un mensaje con claridad. Madrid es una región segura, es una región cada vez más segura, sin duda una de las regiones más seguras del mundo, y que evoluciona con solidez en materia de seguridad, una palanca fundamental para garantizar la convivencia entre los ciudadanos y ciudadanas. Esto lo demuestran los datos, como los que ahora les voy a señalar, lo demuestra también el clima social en nuestras calles, y vamos a seguir trabajando para que continuemos evolucionando en esta dirección, en la de hacer de nuestra región, de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, de nuestra capital, lugares cada vez más seguros. Pero, sin duda, en nuestra región, como en cualquier ciudad, como en cualquier municipio, suceden delitos y cada uno de esos delitos, por más de que se vaya reduciendo la cifra de criminalidad, cada uno de esos delitos nos preocupan, nos duelen y para cada uno de ellos garantizamos la mayor intensidad policial y, por supuesto, la confianza en el sistema judicial de nuestro país. Sabemos del sufrimiento que hay detrás de cada víctima de un delito, en algunos casos sufrimientos absolutamente desgarradores y, por lo tanto, a pesar de esa mejora sustancial en las condiciones de seguridad de nuestra región, comprometemos todo nuestro esfuerzo, todo nuestro trabajo para continuar reduciendo esa criminalidad, garantizando la seguridad de nuestras calles y acompañando a las víctimas de cualquier tipo de delito, especialmente de aquellos delitos especialmente dolorosos para las víctimas de estos. Como les decía, el viernes pasado saben que el Ministerio del Interior publicó los datos de este primer semestre en el conjunto del país y, por tanto, también en la Comunidad de Madrid y en los municipios de más de 20.000 habitantes. Y quiero compartir con ustedes y, a través de ustedes, con el conjunto de la ciudadanía madrileña, esa información en relación a la positiva evolución de la seguridad en la Comunidad de Madrid. Son datos objetivos, son datos que señalan que la Comunidad de Madrid, tras Cataluña, es la segunda región de nuestro país en la que se produce un mayor descenso de la tasa de criminalidad en lo que llevamos del año 2025. Estamos hablando de una evolución de 0,8 puntos en la reducción de la tasa de criminalidad, que, como saben, son las infracciones penales por cada 1.000 habitantes cometidos en nuestra región. Esa reducción de 0,8 puntos es la que refleja el cambio que ha habido desde diciembre del 24 hasta este primer semestre, hasta junio de 2025. La reducción en España, como saben, ha sido de 0,3 puntos, la reducción en Madrid de 0,8, insisto, la segunda comunidad autónoma tras Cataluña en la que se produce un mayor descenso. Esto ha implicado una reducción, por supuesto, del número de infracciones penales muy significativa. Las infracciones penales cometidas en la Comunidad de Madrid se han reducido en 6.500 en relación con las que hubo en el mismo periodo del año pasado. Esto implica, en 6 meses, unos 1.085 delitos al mes menos de los que hubo en el año 2024. Y les recuerdo a todos ustedes que ya el año 2024 fue el año con la tasa de criminalidad más baja de la última década. Por lo tanto, caminamos para continuar reforzando ese descenso y hacer de este nuevo 2025 el año con las tasas de criminalidad, con los indicadores de criminalidad más bajos de los últimos tiempos. Además, y esto es muy importante, y aprovecho que están aquí los representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en nuestra región, quiero destacar la excelente evolución de la eficacia policial en nuestra región. Estamos en máximos históricos, tanto en el porcentaje de delitos esclarecidos como en la tasa de detenidos por cada 1.000 infracciones penales.
Seguimos creciendo en esta línea y creo que esa eficacia policial es el resultado de un fantástico trabajo por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que cuentan con el respaldo de un Gobierno de España que ha llevado a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a encontrarse, como saben, al cierre de 2024 en una cifra de máximo histórico de efectivos y que en estos momentos vamos superando esa tasa de número de efectivos policiales por cada 1.000 habitantes respecto a la que había anteriormente. Es decir, crece por encima los efectivos policiales de lo que crece la población madrileña, que, como saben, continúa creciendo. Ese es el compromiso del Gobierno de España, trabajar, apoyar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, trabajar a su lado para todos juntos contribuir a mejorar esa seguridad de nuestra región y, por lo tanto, a beneficiar la convivencia entre todos los ciudadanos y ciudadanas que están en la Comunidad de Madrid. Si les parece, hecho este análisis, quiero insistir en una idea que creo que es importante. Cada delito, como les decía anteriormente, cada delito nos preocupa. Vamos a trabajar para reducir estos buenos datos que les he señalado y que ahora voy a desgranar. La ciudadanía puede contar con todo el compromiso de esta delegación, del Gobierno de España, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, para continuar avanzando en esta línea. Pero es importante también exigir responsabilidad a todos los actores políticos de nuestra región. No cabe propagar el miedo, ni cabe inocular el odio. Entre todos, desde la responsabilidad, podemos procurar el que la ciudadanía sea consciente de las condiciones de seguridad que rigen en nuestra región y también de los retos y desafíos que tenemos por delante para continuar avanzando. Y, además, si lo hacemos desde esa responsabilidad, podremos, sin duda, lograr los objetivos con mayor eficacia. Si les parece, procedería a continuación a detallar un poquito más los datos en relación con la evolución de las infracciones penales en la Comunidad de Madrid. Después analizaríamos los datos en la capital, un breve repaso de la situación en algunos municipios y, a continuación, ya me pondría a su disposición para las preguntas que quieran realizar. Miren, en relación con la evolución de las infracciones penales en la Comunidad de Madrid, como les decía, en el primer semestre de 2025 se han registrado 1.085 delitos menos cada mes en el conjunto de la Comunidad de Madrid. 6.515 infracciones penales menos, que representan un descenso de la criminalidad del 2,7% en nuestra región. Esto se desgrana en dos grandes bloques, como saben. Uno es el de la criminalidad convencional y otro es el de la cibercriminalidad. En relación con la criminalidad convencional, la reducción de las infracciones penales alcanza el 3,9% respecto al primer semestre del año 2024. 3,9%, muy por encima de la reducción de la criminalidad convencional en el conjunto del país, que fue o ha sido del 1,9% en este primer semestre. En este apartado, sin duda fundamental para la seguridad de los ciudadanos y también para esa seguridad subjetiva, que es esa percepción de la sensación de seguridad que tanto nos preocupa a todos, se incorporan los delitos que son más tradicionales y que generan una mayor sensación de inseguridad. Por lo tanto, es especialmente importante el análisis de esta criminalidad convencional. En primer lugar, este bloque incluye una tipología clave, que es la de los homicidios dolosos y asesinatos consumados. Bien, en este primer semestre de 2025 se ha incrementado el número de homicidios consumados en la Comunidad de Madrid de 10 a 18 y, por lo tanto, partiendo, como sabíamos, de un año 2024 que fue extraordinario en ese primer semestre en el que solamente hubo esos 10 homicidios, en este primer semestre del 18 hemos ascendido hasta los 18, lo que nos lleva a una media de la cifra que hemos tenido en los últimos años en la región. En el año 2023, en el primer semestre hubo 20 homicidios, en el 22 hubo 21, por lo tanto, estamos por debajo de las cifras de estos años, pero aún así se ha producido ese incremento que les decía que, desde luego, nos obliga a extremar
y a intensificar todavía más, si cabe, la acción policial en nuestras calles. En cambio, los homicidios dolosos y asesinatos que han quedado en grado de tentativa, es decir, que no se han llegado a consumar, se han reducido en un 13,2% en nuestra región, pasando de los 68 del primer semestre del 24 a los 59 que ha habido en el primer semestre del 25. Esa reducción compensa, digamos, el bloque completo de homicidios, que ya les digo, veníamos de un 2025 que, como les podía comentar en diciembre, representó la cifra más baja de homicidios en los últimos 20 años en nuestra región. En este arranque de año, como ven, hemos incrementado la cifra de homicidios, pero les avanzo que ya en los meses siguientes, tanto en julio como agosto, se está amortiguando este incremento. Solo tenemos contabilizado un nuevo homicidio en la región en estos 2 meses, de julio y agosto. Por lo tanto, ahora mismo nos encontraríamos en esa cifra de 9 homicidios en la Comunidad de Madrid. El año pasado, en el conjunto del año, hubo 23, en el año anterior hubo 33. Por lo tanto, vamos a seguir muy pendientes de cómo evoluciona esta cifra y trabajando, lógicamente, todos juntos para que se mantenga en los menores índices posibles. En relación con otra tipología importante, los delitos graves y menos graves de lesiones y riñas tumultuarias, se ha producido un incremento de 94 infracciones penales en esta tipología delictiva, en este primer semestre, 94 en los 6 meses. Y, desde luego, hay una cuestión que nos preocupa en relación con esta tipología delictiva, que es la expansión de los delitos de esta naturaleza en los que se ven involucradas las armas blancas. Queremos hacer un llamamiento importante a la reflexión sobre la utilización de las armas blancas porque, como pasaba hace décadas, pues hoy por hoy han vuelto a proliferar su utilización en muchas de las noches madrileñas, y esto está conllevando el que muchas riñas terminen con incidentes con estas armas blancas. Es una cuestión desligada por completo de las bandas juveniles, sino que se ha convertido en una nueva moda. Y creemos que es importante que seamos conscientes de que esto está sucediendo y de que pongamos entre todos todas las medidas precisas para desincentivar el uso de las armas blancas y que nuestros jóvenes salgan a la calle sin ellas, porque realmente no les van a traer nada bueno. A continuación, en relación con los secuestros, ha habido una reducción de los secuestros en nuestra región. Se ha pasado de 8 a 5 secuestros en este primer semestre y una reducción, por tanto, significativa del 37,5%. Y ahora voy a hacer una pausa en la siguiente tipología delictiva, que es la que tiene que ver con los delitos contra la libertad sexual en la Comunidad de Madrid. Saben que desde hace muchos meses en esta delegación del Gobierno estamos muy centrados en trabajar en el análisis de qué es lo que está sucediendo con la violencia sexual en la región. Para ello hemos constituido una mesa de trabajo en la que han participado y están participando los servicios asistenciales, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la Judicatura, profesionales de distintos ámbitos, por tanto, y también aquellos partidos políticos que han querido sumarse a este análisis y que han querido aportar soluciones. Desafortunadamente, el Partido Popular no ha atendido a esta invitación y es el único partido de los que ha sido invitado que ha rechazado el trabajar en el análisis de la situación de la violencia sexual en la Comunidad de Madrid. Desde luego, vuelvo a tender la mano y a reiterar esa invitación para trabajar conjuntamente en el análisis riguroso, en la construcción de soluciones y no en el ruido. Creo que este tema, sin duda, lo merece. En relación con la evolución de los delitos contra la libertad sexual, tengo que señalarles que se ha producido un incremento del 8,6% de estos delitos en la Comunidad de Madrid, que se desgrana en 2 tipologías: las agresiones sexuales con penetración y el resto de delitos contra la libertad sexual. En la Comunidad de Madrid se han producido, o mejor dicho, han sido denunciadas, recordemos que estas cifras siempre hacen referencia a denuncias, les decía que en la Comunidad de Madrid
han sido denunciadas 352 agresiones sexuales con penetración en el primer semestre del año 2025. Esto representa 7 menos de las que hubo en el primer semestre del año 2024. En relación con el resto de delitos contra la libertad sexual, es ahí donde se produce el incremento que conjuntamente implica el crecimiento que les había señalado del conjunto de esta tipología delictiva. Y este resto de delitos contra la libertad sexual, es decir, el resto de agresiones sexuales sin penetración, ha sufrido un incremento de 1.098 a 1.230 agresiones, un crecimiento del 12%. De nuevo, un llamamiento a tomarnos en serio la lucha contra la violencia sexual por parte de todos. Los profesionales están absolutamente implicados. Los servicios asistenciales, servicios educativos, profesionales de la comunicación, también tenemos que estarlo, desde luego, desde las responsabilidades públicas. Y esta delegación, el Gobierno de España, sin duda, tiene como objetivo prioritario el luchar contra las violencias sexuales y no vamos a cejar en esta batalla. La siguiente tipología delictiva que quiero comentar con ustedes es la que tiene que ver con los robos con violencia o intimidación, con un descenso muy importante en la Comunidad de Madrid, un descenso del 13,3%, los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones, con un descenso del 10,8%, también muy significativo. Aquí estamos hablando de tipologías delictivas con un volumen, en términos absolutos, muy significativo, miles de casos, y por lo tanto esa reducción del 13,3% o del 10,8% hace referencia a disminuciones muy potentes en estos robos con violencia o con fuerza. Creo que es verdaderamente reseñable este descenso, que además se produce en ambas tipologías delictivas con una intensidad superior a la que se da en el conjunto del país. También una reducción de los hurtos en un 8,5%. Saben que esta es la tipología delictiva con un mayor número de denuncias y se ha evolucionado de los 62.131 hurtos a los 56.835, casi 6.000 hurtos menos en la Comunidad de Madrid en el primer semestre. Eso significa una reducción, como les decía, del 8,5%. Las sustracciones de vehículos también se han reducido en un 7,3%, de 3.592 a 3.328, una cifra importante, esa reducción del 7,3% de las sustracciones de vehículos. Y en el epígrafe relacionado con el tráfico de drogas, de nuevo quiero volver a parar para agradecer el excelente trabajo que están realizando las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque ese incremento de las denuncias como consecuencia de esta tipología criminal, del tráfico de drogas, tienen que ver con operaciones exitosas que están desarrollando tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil en nuestra región y que representan un incremento del 11,1% de estas operaciones y de estas, en fin, desarticulaciones de aquellos que están trabajando en el ámbito del tráfico de drogas. Todo ello, junto con el resto de esa criminalidad convencional, conjuntamente da ese resultado positivo de una reducción del 3,9%, como les decía, de la criminalidad convencional en nuestra región. En relación con la cibercriminalidad, saben que cerramos el año 24 satisfechos porque parecía que se invertía la tendencia que habíamos padecido durante los anteriores trimestres de un crecimiento exponencial continuado de la cibercriminalidad. Pues bueno, lo que vimos en el año 2024 ahora mismo no se está sosteniendo, sino que, al contrario, ha repuntado durante el primer semestre la cibercriminalidad en el conjunto del país y también en la Comunidad de Madrid, con un incremento del 2,5% de los delitos asociados al universo ciber, de 37.777 a 38.728. En este ámbito reinan mayoritariamente las estafas informáticas, que representan, pues, de esos 38.000 delitos que les decía, 33.000 de ellos son estafas informáticas. El conjunto de todo, criminalidad convencional y criminalidad ciber, nos da ese resultado que les señalaba, de ese descenso del 2,7% de las infracciones penales vinculadas a la criminalidad de la Comunidad de Madrid. Esas infracciones penales
relacionadas con la población de nuestra región es lo que nos lleva a esa tasa de criminalidad que ustedes conocen y que les señalaba anteriormente, que ha evolucionado del 57,0 a los 56,2 infracciones penales por cada 1.000 habitantes en Madrid. Una reducción, como les digo, significativamente superior incluso de la que ha tenido el conjunto del país y que nos motiva a seguir trabajando en esta misma línea. En relación con la ciudad de Madrid, al final representa la mitad de la población de la comunidad y creo que es importante también que hagamos un análisis pormenorizado de la evolución de la seguridad en nuestra capital, pues creo que es merecido el destacar la muy positiva evolución de la seguridad en la ciudad de Madrid. Fíjense, el conjunto de la criminalidad se ha reducido en un 4,8%, de 122.480 delitos a 116.639, un 4,8%, que se desgrana, como les decía anteriormente, en la criminalidad convencional y la ciber. En relación con la criminalidad convencional, el descenso es de un 5% de las infracciones penales vinculadas a la criminalidad convencional en la ciudad de Madrid, de 103.225 a 98.039. Y en relación con la cibercriminalidad, el descenso es de un 3,4%, pasando de las 19.255 a las 18.600 infracciones penales en el ámbito ciber. Aquí, repasando rápidamente ya lo que tiene que ver con la criminalidad convencional, algunas cuestiones a reseñar. Por un lado, los homicidios, como les decía anteriormente, con ese crecimiento que se ha materializado principalmente en la ciudad de Madrid, pasando de 2 a 8 homicidios consumados en Madrid y que están todos ellos esclarecidos o en proceso de serlo a lo largo de los próximos meses. Los delitos de lesiones y riña tumultuaria han crecido en un 11%, un 11,8%, que representa un incremento de 104 delitos de esta naturaleza a lo largo de los 6 meses analizados, y es aquí donde vuelvo a reiterar el mensaje en relación con la proliferación de las armas blancas en nuestras calles y en nuestras noches. Los delitos contra la libertad sexual han crecido en la ciudad de Madrid, en un 6,3%, y lo desgranamos nuevamente en la evolución de las agresiones sexuales con penetración, que en la ciudad de Madrid se ha reducido en un 6,9%. Ha habido 215 agresiones sexuales con penetración denunciadas en la ciudad de Madrid, lo que representa ese 6,9% menos respecto a las que hubo en el primer semestre del año 24. Y el resto de delitos contra la libertad sexual sí que ha crecido de 660 a 732, ese incremento de prácticamente un 11% que reflejan los datos y que arrastra el conjunto de los delitos contra la libertad sexual a ese crecimiento del 6,3%. Aquí quiero darles un dato más actualizado, entenderán perfectamente por qué, y quiero señalar que a fecha de 28 de agosto de 2025, en lo que llevamos de año hasta el 28 de agosto de 2025, ha habido en la ciudad de Madrid un total de 256 agresiones sexuales con penetración, que representan 22 menos de las que hubo en el mismo periodo del año 2024. Cada una de estas agresiones sexuales, sin duda, son el ejemplo de lo que comentaba anteriormente, de esos delitos absolutamente terribles que causan un sufrimiento absolutamente inconcebible a sus víctimas y que, sin duda, requieren de todo nuestro compromiso, de nuestra solidaridad, en primer lugar, con las víctimas, que tienen que ser lo primero, y, a continuación, de la multiplicación de la intensidad policial, también de la exigencia de la acción de la justicia, pero también de esa reclamación de mayor implicación en el ámbito educativo, en el ámbito cultural, para luchar contra al final, las dinámicas estructurales que están detrás de la violencia sexual y que bien sabemos que implican ese machismo tan enraizado, desafortunadamente, todavía en nuestra sociedad. En relación con los robos, también se ha producido un descenso muy significativo en la ciudad de Madrid, un 11,2% de los robos con violencia y un 12% de reducción de los robos con fuerza en domicilios, un 12% de reducción de los hurtos
y un 9,4% de reducción de las sustracciones de vehículos. Y la cibercriminalidad, lo que les señalaba anteriormente, esta reducción del 3,4% de las 19.255 a las 18.600. Todo ello, todo este conjunto de infracciones penales acumulada, como les decía, significa una reducción del 4,8% respecto al mismo periodo del año 2024 y traducido en esa tasa de criminalidad, es decir, las infracciones penales por cada 1.000 habitantes de la ciudad de Madrid, tenemos ese importante descenso de la tasa de criminalidad de la ciudad del 69,4 al 67,7, una reducción de 1,7 puntos que creo que es muy significativa y que demuestra que nuestra capital, nuestra ciudad de Madrid, es una de las capitales más seguras del mundo. Si me permiten muy brevemente repasar la situación en algunos de los municipios madrileños, quiero señalar la situación en algunos de ellos. Después, si tienen alguna duda en relación con algún otro, pues por supuesto lo podemos ver. Miren, en relación con Alcalá de Henares, quiero destacar que Alcalá de Henares continúa siendo un municipio muy seguro, con una tasa de criminalidad 17 puntos por debajo de la media de la Comunidad de Madrid y con una reducción de la criminalidad convencional de un 1,1% en el primer semestre del año 2025. Por cierto, en Alcalá de Henares ha habido 6 agresiones sexuales con penetración en el primer semestre de 2025. Hubo 9 en el primer semestre de 2024, 6 agresiones sexuales con penetración, aunque seguramente solo hayan tenido noticias, desafortunadamente, de una. Aranjuez es el municipio de la Comunidad de Madrid en el que se ha producido un mayor incremento de la tasa de criminalidad, alcanzando un incremento del 27,8% de la misma en este primer semestre. Quiero señalarles que esa tendencia se está viendo invertida en los meses de julio y agosto y vamos a trabajar con toda la intensidad, con la Policía Nacional al frente, con el municipio de Aranjuez, para revertir este incremento de la criminalidad en el municipio ribereño, que desde luego tanto nos preocupa y que desde luego vamos a volcarnos, como lo estamos haciendo ya, para revertir esta situación. Ese incremento del total de la criminalidad viene sobre todo marcado por un incremento de esa criminalidad convencional en el municipio de Aranjuez del 30,5%. Arganda del Rey, por el contrario, es un municipio en el que se ha producido una disminución de la criminalidad convencional en casi un 11%, un 10,9%, lo cual lleva a este municipio a encontrarse 3 puntos por debajo de la tasa de criminalidad media de la Comunidad de Madrid. El municipio de Ciempozuelos es un ejemplo también positivo de lo que ha sucedido en este semestre, con una reducción de la criminalidad convencional del 15,8%, que lleva al municipio de Ciempozuelos a estar 6 puntos por debajo de la tasa de criminalidad media de la Comunidad de Madrid, algo similar a lo que sucede con Collado Villalba, con una reducción del 13,7% de la criminalidad convencional, situándole 10 puntos por debajo de la tasa de criminalidad media de la Comunidad de Madrid. Quiero hacer un alto, una vez más, en el municipio de Fuenlabrada. Aunque parezca increíble, Fuenlabrada, que es la ciudad desde hace años, la ciudad de más de 100.000 habitantes con una tasa de criminalidad más baja de toda España, aun partiendo de esos números, ha conseguido reducir en un 8% su criminalidad convencional en el primer semestre de 2025. No ha sido así con la cibercriminalidad, donde ha tenido un repunte significativo, pero aún así han conseguido reducir su tasa total de criminalidad en 3 décimas. Por lo tanto, Fuenlabrada se consolida como la ciudad de España de más de 100.000 habitantes con una tasa de criminalidad más baja. Mejorada del Campo es el segundo municipio tras Aranjuez en el que se ha producido un incremento mayor de la tasa de criminalidad. Estamos trabajando con la Guardia Civil en esta materia para tratar de revertir esta situación. Estoy convencido de que a lo largo del segundo semestre del año conseguiremos unos buenos datos como los que ya tenía Mejorada del Campo. Venía de una situación bastante buena en el año 2024, pero que ha llevado, tras este incremento, a una tasa de criminalidad de 54,5, es decir, 3 puntos por debajo de la tasa de criminalidad media de la Comunidad de Madrid. Son municipios seguros, pero que han tenido una evolución que no nos gusta en este primer semestre y en la que vamos a trabajar de cara al segundo semestre. Y voy finalizando ya. Navalcarnero ha tenido una reducción muy significativa de 12 puntos en la tasa de criminalidad, en la criminalidad convencional en el primer semestre,
llevándole a estar a 12 puntos de la media de la Comunidad de Madrid. Parla ha tenido una evolución muy positiva en el primer semestre de la Comunidad de Madrid, con una reducción del 4% de su tasa de criminalidad. Parla es una ciudad segura que se encuentra en estos momentos con una tasa de criminalidad por debajo de la tasa de criminalidad media de la Comunidad de Madrid, en concreto 2,5 puntos por debajo de esa tasa de criminalidad media de la Comunidad de Madrid, y vamos a seguir trabajando para que, a pesar de los agoreros, a pesar de los alarmistas, a pesar de quienes tratan de infundir el odio y el miedo entre los parleños para obtener réditos políticos, continuamos reduciendo sus tasas de criminalidad y contribuyendo, por lo tanto, a la seguridad de las calles de un municipio seguro como es Parla. Y San Martín de la Vega, por último, es otro municipio en el que ha habido una reducción muy importante, de un 17,6% de la criminalidad convencional, llevando a este municipio madrileño a una tasa de criminalidad de 44, lo que representa una distancia de 13 puntos por debajo de la tasa de criminalidad media de la Comunidad de Madrid. Y tras este repaso, insisto en el mensaje central. Madrid es una región segura, cada vez más segura, pero no nos conformamos, todo lo contrario. Vamos a trabajar con la mayor intensidad, con la profesionalidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que cuentan con todo el respaldo del Gobierno de España, para continuar reduciendo los índices de criminalidad en nuestra región y garantizando, por tanto, una mejor convivencia de los y las madrileñas. Ese es el compromiso de esta delegación y cuenten con ello todos los ciudadanos y ciudadanas. Madrid no es un buen sitio para los delincuentes y cada vez lo va a ser peor. Quedo a su disposición para las preguntas que quieran realizar. Buenos días, delegado. Jaime Arrul, para La Sexta. Yo quería preguntarle si nos puede arrojar más datos sobre la presunta violación que hemos conocido en Hortaleza de un menor de 17 años procedente de ese centro de acogida de menores de este distrito madrileño. Y también quería preguntarle qué le parece que Vox vuelva a señalar a este centro como un foco de delincuencia. De hecho, hoy Ortega Smith, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, ha convocado a los medios a la 1:30 de la tarde para volver a señalar ese centro de menores y hacer especial hincapié en el aumento de la violencia en Madrid, contradiciendo los datos que usted nos acaba de señalar. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por su pregunta. En esta cuestión, y a diferencia de lo que escucho de algunos responsables, supuestamente responsables políticos, creo que lo primero es ponernos del lado de la víctima, de las víctimas siempre de este tipo de agresiones, en este caso de esta menor que sufrió una brutal agresión sexual en la noche del pasado viernes en las calles de Madrid. Toda la solidaridad, todo el apoyo y, desde luego, todo el compromiso por parte del Gobierno de España para atender a las víctimas y, por supuesto, para tratar de atajar la barbarie que representa la violencia sexual, expresada en este caso en forma de violación. Les decía que en la Ciudad de Madrid ha habido 256 violaciones en lo que va de año y solamente hemos escuchado a algunos interesarse por una. Creo que, lamentablemente, lo que sucede es que no tienen mayor preocupación por la cuestión de la violencia sexual, sino que solamente les interesa cuando les puede contribuir a alimentar sus discursos de odio contra los migrantes. Creo que es inaceptable. Y por eso vuelvo a hacer un llamamiento al trabajo alrededor de la violencia sexual a todos los actores implicados en la región y, por supuesto, al partido que sustenta el Gobierno de la región y el de la Alcaldía de la Ciudad de Madrid. Creo que lo principal son las víctimas y lo principal es abordar las causas que hay detrás de ese incremento de la violencia sexual para mejorar también no solo en la prevención, sino, por supuesto, en la respuesta ante estas situaciones. El hecho es una aberración, cuenta con toda nuestra repulsa y quiero felicitar a la Policía Nacional porque, de una manera inmediata, procedió a la detención del presunto autor y, a partir de ahí, la investigación sigue abierta la investigación en relación a cómo se produjo el hecho, también al propio posible autor y también creo que es importante que se analice las circunstancias en las que
un menor de un centro podía encontrarse a altas horas de la madrugada en la calle. Creo que también tenemos que analizar la situación en ese centro de menores, porque llevamos tiempo señalando las importantes deficiencias en la gestión de los centros de menores, que son competencia, como saben, de la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, pido prudencia, pido responsabilidad y pido que trabajemos conjuntamente en favor de terminar con la violencia sexual y en no utilizar la misma para alimentar los mensajes de odio que algunos promueven con tal de obtener algún tipo de rédito político. Sí, delegado. En relación también con unos hechos que se produjeron ayer a las 10:15 en los alrededores de ese centro de Hortaleza, que es la agresión de dos menores que residían en el centro, que estaban acompañados de un mayor de edad por dos encapuchados. Y bueno, hay unas lesiones que han provocado que uno de los dos menores, por lo que tengo entendido, esté ahora mismo ingresado en un centro hospitalario. Quería saber algún detalle más y su punto de vista de esto después de este fin de semana en el que ha ido calentándose el ambiente en torno a esa violación del pasado día. Muchas gracias. Parece que algunos han concluido sus vacaciones y han querido retomar el curso donde lo dejaron, que es en el odio, en la criminalización y en la persecución de personas vulnerables. Por supuesto que a quien cometa un delito le debe caer la mayor intensidad policial y, por supuesto, la exigencia de que toda la fuerza de la ley recaiga sobre lo que haya podido cometer. Pero es injusto, es mentira y es muy peligroso el criminalizar a colectivos vulnerables, como algunos y algunas hacen reiteradamente y han vuelto a hacer este fin de semana. Los discursos de odio terminan expresándose en delitos de odio. Y esto es lo que, lamentablemente, hemos podido constatar en la noche de ayer, cuando efectivamente le confirmo pues, que unos encapuchados asaltaron, golpearon a unos menores en las inmediaciones del centro de Hortaleza. Desde luego, la Policía Nacional está investigando la cuestión, confiamos en poderla resolver y vamos a tener tolerancia cero con la persecución, la criminalización y el odio a los colectivos vulnerables de nuestra región. Y también le concreto que, ya que lo preguntaba, perdóneme, que de estas personas que fueron ayer asaltadas, uno tuvo que ir al hospital, pero en estos momentos ya se encuentra ya no está hospitalizado. Sí, ¿qué tal, delegado? Le pregunto también por este caso porque después de lo que conocíamos ayer, la consejera de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, actualizaba la cifra de expedientes remitidos a la Delegación de Gobierno para el retorno de estos menores a, imagino, sus países de origen. Hablaba de 37 expedientes remitidos a la Delegación de Gobierno. Le pregunto y le pido una actualización y si nos puede contar qué está ocurriendo con esos expedientes y si la Comunidad de Madrid ya se ha puesto en contacto con la Delegación para transmitirle el caso de este menor extranjero. Gracias. Creo que nuevamente al Gobierno de la Comunidad de Madrid les pueden las ansias, ¿no? Les pueden las ganas, porque hablan de 37 expedientes cuando a la Delegación de Gobierno únicamente le han remitido 30 a día de hoy, ¿no? Creo que la Comunidad de Madrid en lo que tendría que centrarse es en adecuar la gestión de los centros de menores que son de su responsabilidad. Hemos conocido a lo largo de los últimos meses situaciones que han llevado incluso a la Fiscalía de Menores a reclamar mejoras sustanciales en la gestión de estos centros. Creo que esa tendría que ser la primera meta inaplazable que debiera marcarse el Gobierno regional. En relación a las solicitudes que han remitido a la Delegación de Gobierno, procederemos, estamos en ello, a la gestión que marca la normativa en relación con cada uno de estos expedientes. Y ya le digo, hasta el momento han sido 30 únicamente. No niego que tengan voluntad, por supuesto, de cumplir con aquello que les señalaba Vox, que es esa línea de la expulsión de los menores y que tan alegremente también ha comprado la señora Díaz Ayuso. Buenos días, delegado. Antes comentaba que se ha puesto de moda o que se ha producido un auge del uso de armas blancas en las riñas tumultuarias. No sé de qué porcentaje estaríamos hablando de los más de 1.700 casos de delitos graves y menos graves y riñas en este primer semestre.
No le puedo dar el dato concreto de qué porcentaje representa, pero sí que ustedes lo ven todos los días en las noticias de sucesos. Nosotros lo comprobamos en el análisis de los atestados cada mañana, que desafortunadamente cada vez es más frecuente el encontrarnos con que ha habido pinchazos, con que ha habido algún tipo de utilización de armas blancas en las riñas, en las peleas, en las discusiones que se producen en las calles de Madrid. Por lo tanto, creo que es importante el que seamos conscientes de esta realidad, insisto, desligada completamente de la cuestión de las bandas juveniles, una cuestión que ya les señalo que continúa siendo objeto de la mayor intensidad policial por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que nos ha llevado a una reducción de los hechos vinculados a bandas juveniles en el primer semestre de 2025, con un incremento de las detenciones, pero que ya les digo que no tiene nada que ver con esta cuestión de la, digamos que, popularización de que mucha gente, no es mayoritario, no creemos que sea desde luego mayoritario, pero sí que cada vez detectamos que están más presentes las armas blancas en las calles y que muchas discusiones que antes se resolvían a golpes, pues ahora estamos viendo que se resuelven con la aparición de una navaja. Por lo tanto, es una cuestión que nos preocupa y en la que vamos a trabajar en los próximos meses. Buenos días, delegado. Yo quería preguntarle precisamente por este tema de delitos cometidos por jóvenes de bandas. No sé si hay datos concretos. Habla de una reducción. No sé si puede ampliar datos. Sí. Gracias. Sí, muchas gracias por su pregunta. Como les apuntaba hace un momento, en ese primer semestre del año 2025 continúa activo el Plan de Acción contra las Bandas Juveniles en la Comunidad de Madrid, con la participación tanto de Policía Nacional como de la Guardia Civil. Y en concreto podemos transmitirles que ha habido una reducción de 16 hechos vinculados a bandas juveniles en el primer semestre del 24 a 13 hechos en el primer semestre del 25, con un incremento de los detenidos que han pasado de 44 en ese primer semestre del 24 a 59 en el primer semestre del 25. Desde luego, esta paulatina reducción de la acción de las bandas juveniles no significa en absoluto el que vayamos a bajar a la guardia, sino todo lo contrario. Creo que es el resultado de una magnífica actuación policial que vamos a mantener. Vamos a trabajar con la misma intensidad para hacer imposible la vida a las bandas juveniles en la Comunidad de Madrid. Creo que vamos en ese camino y vamos a seguir absolutamente implicados en ello. Nada más. Bueno, pues muchísimas gracias y bueno, seguimos en contacto porque en esta región, como bien saben todos ustedes, todos los días pasan cosas y estaremos aquí para trabajar con ustedes tratando de informar a la ciudadanía de cómo vamos abordando también la cuestión de la seguridad para seguir avanzando hacia una región cada vez más segura. Muchísimas gracias por su presencia y a su disposición para lo que quieran. Gracias.